La mayoría de las historias sobre la Dark Web empiezan igual. Alguien frente a una pantalla convencido de que nadie puede verle. Un usuario que cree que el anonimato es una armadura perfecta. Que lo que haga detrás de esa interfaz se quedará ahí dentro para siempre. En esta miniserie hemos seguido a esos usuarios. Hemos visto qué es realmente la red oscura, cómo funcionan sus mercados y qué hay de verdad en las leyendas que la rodean. Hoy vamos a mirar al otro lado. A quienes dedican su vida a perseguir lo que ocurre ahí dentro. A las víctimas que descubren que alguien ha usado la Dark Web para llegar hasta ellas. Y a las operaciones internacionales que demuestran que este territorio no está tan fuera de la ley como parece. Bienvenidos al tercer episodio de la Red Oscura. Cazadores y presas. Cuando pensamos en investigar algo dentro de la Dark Web, la imagen suele ser engañosa. Alguien entrando en ese territorio como si bastara con abrir un navegador especial y empezar a buscar. En realidad, casi nunca funciona así. Lo habitual es que la historia empiece fuera, con una denuncia, con una filtración, con una transacción sospechosa, con un error humano. Para entender cómo se persigue en un entorno diseñado para esconderse, hemos hablado con Vector, experto en ciberseguridad y análisis de amenazas en la red oscura. Le pedimos que nos explicara paso a paso cómo trabaja alguien que se dedica a localizar a personas en ese territorio. La primera pregunta fue directa. ¿Por dónde empieza un investigador especializado en Dark Web cuando tiene que localizar a alguien ahí dentro? Bien, un investigador en la Dark Web no puede empezar investigando al azar, necesita una pista mínima, un nombre de usuario, una dirección, una criptomoneda, un correo, un paquete que llega a una dirección real. Desde ahí se empieza a reconstruir el rompecabezas. ¿Cómo escribe esa persona? ¿Con quién habla? ¿Qué mercados usa? Va cruzando datos entre la red oscura y la red abierta hasta que la identidad anónima se encuentra con la cara real. La clave no es que la Dark Web sea invencible, sino que el investigador necesita un punto de fallo humano u operativo, una transacción, una entrega física, un error de identidad, un patrón de escritura, alguna conexión entre las dos identidades. Cuando ese punto existe, la investigación puede avanzar desde la oscuridad hacia la realidad. Vector no habla de héroes solitarios navegando por túneles de código. Habla de procedimientos, de equipos, de pistas que vienen de fuera. Una cartera de criptomonedas, un alias que se repite, una dirección que aparece donde no debería, un mensaje que alguien decide entregar a las autoridades. Nos habló también de una de las herramientas más incómodas de este tipo de trabajo, los honeypots. Páginas o servicios que parecen parte del ecosistema criminal, pero que en realidad son trampas. Un honeypot o tarro de miel digital es un cebo o una trampa, un sistema falso que parece vulnerable y atractivo para el criminal, pero que en realidad está controlado por la policía. Cuando el atacante entra o interactúa y se registra, compra o hackea cada movimiento que queda grabado.
No es una trampa mágica, sino un espejo donde el criminal se acaba delatando a sí mismo. El valor del honeypot no es solo atrapar, sino entender. Revela cómo atacan, qué herramientas usan, qué vulnerabilidades buscan y qué métodos de elusión, lo que ayuda a mejorar las defensas reales y a preparar investigaciones más sólidas. Con los honeypots pasa lo mismo que con cualquier trampa bien diseñada. No se limitan a atrapar a quien entra. También revelan cómo se comporta, qué busca, qué pregunta y qué errores comete cuando cree que está en un lugar seguro. Porque en este episodio hablamos de depredadores digitales. Personas que usan la dark web para localizar, acosar o atacar a otras personas. Pero también hablamos de víctimas. De personas que nunca han entrado en la red oscura y aún así terminan atrapadas por decisiones tomadas allí. Le pedimos a Vector que describiera el perfil más común de esos depredadores y sobre todo, cómo operan. No hay un perfil definido para un depredador digital. No necesariamente tiene que ser un hacker, sino puede ser alguien que disponga de datos tuyos, que los llegue a comprar en la dark web o que los consiga a través de un engaño. Después puede cruzar esa información con lo que publiques en redes sociales, o que te localice o te acose o te chantajee o exponga a otros para que lo hagan. No hay necesidad de que sea una persona con grandes dotes técnicas. Necesita que tú tengas un punto débil y que no te des cuenta de ello. El verdadero poder de estos depredadores no es la tecnología más avanzada, sino la combinación de esos datos disponibles, filtrados, robados o comprados, y la psicología con la víctima, la confianza, la ingenuidad y la necesidad de ser aceptado o simplemente no saber protegerse. Después hablamos de la otra cara. ¿De qué hace vulnerable a una víctima en un entorno donde, en teoría, nadie debería saber quién es? Hay cuestiones que impiden reducir el riesgo de ser vulnerables. La cuestión no es ser un genio tecnológico, sino evitar cuestiones como combinación de datos que se hacen públicos, el hecho de no separar identidades, por ejemplo, no usar la misma contraseña en todas partes, cuestión de confianza en desconocidos en ciertas partes de la red, no configurar correctamente las herramientas de seguridad de las aplicaciones, el patrón de comportamiento muy común de compartir la ubicación, las fotografías con metadatos, usar datos reales en entornos anónimos, caer en la ilusión de la confianza rápida con alguien que no hemos verificado quién es realmente. Lo más importante no es que la víctima pueda ser inocente, sino que el ecosistema digital actual hace que millones de decisiones pequeñas, como publicar una foto o usar la misma contraseña o no usar VPNs, se acumulen y conviertan a alguien en un blanco fácil. Lo importante de todo esto es que las grietas del anonimato no suelen estar en la tecnología. Suelen estar en las personas, en los datos que dejamos en abierto, en las contraseñas repetidas, en la falsa sensación de que nadie va a fijarse justo en nosotros. En los casos que vamos a contar ahora, esas grietas tienen formas distintas. En uno, la de un aviso inesperado. En otro, la de una operación internacional que demuestra que incluso los grandes mercados y redes criminales dejan huellas. En el episodio anterior hablamos de un caso en Pontevedra. Alguien había intentado encargar violencia desde la red oscura contra una mujer.
Hoy no vamos a mirar ese servicio. Vamos a mirar a la persona que estaba al otro lado del encargo. Una mujer de la comarca de Pontevedra descubre que su expareja había pagado miles de euros en criptomonedas para que alguien acabase con su vida. La historia no empieza con un ataque, empieza con un aviso. Con un mensaje que le revela algo imposible de olvidar. Alguien ha intentado contratar a un sicario para matarte. La mujer no tiene que entrar en la dark web para quedar atrapada dentro de esa historia. Alguien ya ha entrado por ella. Y ha intentado usar ese territorio para convertirla en una presa. A partir de ahí lo que sigue no es ficción. Es el trabajo de los investigadores que reconstruyen el intento de encargo. Los pagos, los mensajes, las instrucciones, el rastro digital que deja a alguien que cree haber comprado anonimato. En este caso, la caza se detiene antes del primer paso físico. La víctima sigue viva. Pero eso no borra lo ocurrido. Vivir sabiendo que alguien intentó matarte desde una pantalla es otra forma de violencia. Una forma que no siempre deja heridas visibles, pero que demuestra hasta qué punto la red oscura puede atravesar la vida de alguien que jamás quiso entrar en ella. Pero no todas las cacerías en la dark web empiezan y terminan en una historia personal. Algunas tienen otra escala. No una víctima, ni un agresor, sino cientos de miles de rastros. Entre el 9 y el 19 de marzo de 2026, una operación coordinada por Europol y liderada por las autoridades alemanas desmanteló una red de más de 373.000 sitios en la dark web. Páginas que anunciaban material de abuso sexual infantil y servicios de ciberdelincuencia. Venta de datos de tarjetas de crédito, accesos a cuentas robadas o herramientas para atacar sistemas. La bautizaron como la Operación Alice. Durante años, un solo operador habría levantado esa red de sitios ocultos. Miles de páginas con nombres distintos, pero con un patrón común: prometer contenidos y servicios ilegales, cobrar en criptomonedas y, en muchos casos, no entregar nada. Una macroestafa montada sobre el miedo a denunciar. Porque muy pocos van a acudir a la policía para admitir que han pagado por algo ilegal y que además les han engañado. En la Operación Alice participaron fuerzas de seguridad de 23 países. Nuestro país estuvo entre ellos. La caza ya no iba contra una sola persona, sino contra una infraestructura entera. Y Alice no es una excepción. En los últimos años, Europol y otras agencias han coordinado operaciones como Disruptor, Dark Hunter o Raptor. Golpes internacionales contra grandes vendedores de droga, armas y otros bienes ilícitos en la dark web, con cientos de detenidos y millones en criptomonedas y efectivo intervenidos. Cada una de esas operaciones repite el mismo mensaje. La idea de que en la red oscura se puede vender o comprar cualquier cosa sin dejar rastro es, en gran parte, una fantasía. Le pedimos a Vector que nos explicara cómo funciona esa coordinación internacional, qué papel juega Europol
y cómo se organiza una caza cuando se reparte entre tantos países a la vez. España no lucha sola contra la dark web. Participa en operaciones internacionales donde la información y los análisis y las acciones se coordinan entre varios países. Europol es el centro de ese esfuerzo y coordina la operación, analiza la inteligencia y rastrea las criptomonedas y despliega especialistas en el terreno. Cuando cae un mercado de la dark web es porque grupos de policías de Alemania, España, Países Bajos, Suecia y otros países actúan al mismo tiempo. Operaciones como Alice, Disruptor o Dark Hunter tienen algo en común con el caso de Pontevedra. En todas, la dark web ofrece una promesa, un servicio, una compraventa, una sensación de impunidad. Y en todas, esa promesa se quiebra. A veces porque el propio servicio es una estafa, a veces porque las fuerzas de seguridad consiguen seguir la pista y llegar hasta quien está detrás. La idea de anonimato absoluto vuelve a romperse. Después de 3 episodios hemos bajado por capas. De la superficie de Internet a la Deep Web. De la Deep Web a la red oscura. De los mercados invisibles a la caza, los errores y las víctimas. Queríamos cerrar esta miniserie con una sola pregunta. No técnica, humana. Se la hicimos a Vector. Si tuvieras que decirle algo a alguien que está pensando en adentrarse en la dark web por curiosidad, ¿qué le dirías? Si estás pensando en entrar en la dark web por curiosidad, piensa esto, no es un museo virtual inofensivo. Es un lugar donde un solo error te puede exponer a malware, a contenido que no puedes controlar y a situaciones legales que no preveías. La curiosidad no es inocente aquí, la privacidad no es automática y el anonimato no es mágico. Si no estás preparado, no entres. Lo más importante es que la persona entienda que la dark web no es un juego. No es un lugar raro pero seguro si solo miras. Es un entorno de alto riesgo donde la preparación, el conocimiento técnico y la responsabilidad son esenciales. Si no los tienes, lo más seguro es no entrar. Al empezar esta miniserie dijimos que la dark web era un espejo. Un lugar donde se refleja lo que hacemos cuando creemos que nadie nos observa. En 3 episodios hemos visto que ese reflejo no es simple. Hay anonimato, pero también grietas. Hay mercados, pero también estafas. Hay depredadores, pero también cazadores. La red oscura no es un sitio al que se llegue por accidente. Y tampoco es un sitio del que sea fácil salir ileso cuando decides cruzar la línea. Si algo hemos aprendido en la red oscura, es que cada clic tiene un contexto. Cada pago deja un rastro. Y cada decisión que se toma pensando que nadie la verá, acaba encontrando tarde o temprano a alguien al otro lado. Con este episodio cerramos la red oscura. Gracias por habernos acompañado en este descenso. La próxima vez que escuches la palabra anonimato, quizá recuerdes que siempre, en alguna parte, hay alguien mirando al otro lado de la pantalla. Volvemos muy pronto con nuevas historias y nuevas leyendas. Te invito a que escuches nuestro archivo de casos de la primera temporada.
Y por supuesto te animo a seguirnos en Spotify para que no te pierdas los nuevos capítulos de la segunda temporada. Nos escuchamos muy pronto.